criollismo, que aportó al movimiento peronista una serie de funciones que le resultaba o le resultó útil en orden a algunas temáticas, ¿no? En primer lugar, aclaremos que cuando pensamos en el criollismo como mito unificador, estamos aludiendo a la reivindicación de una cultura de un tiempo histórico particular, preinmigratorio, ¿no? Y con el correr de los años se fue conformando, condensando y consolidando en la figura del gaucho, aunque no es solo eso, por eso digo que es un término, si se quiere, polisémico, que trae sus complejidades semánticas, pero marquemos eso como base, como punto de inicio, para entender a qué nos referimos cuando decimos criollismo. Bueno, el criollismo mantuvo una serie de funciones que incluso trascendieron el campo de lo político, pero para pensarlo, desde el punto de vista político tenemos que marcar, bueno, su condición de mito unificador, la capacidad como producción discursiva para reforzar la autoridad de las instituciones estatales. Ahora voy a profundizar en algunos de estos puntos, ¿no? Otra función propia del criollismo era la posibilidad de discutirle y al mismo tiempo negarle al comunismo cualquier tipo de arraigo con la tradición nacional, con la tradición local. Al mismo tiempo trazar una conexión con un tiempo histórico determinado, con los tiempos del origen de la nación, todo entre comillas, ¿no? Del nacimiento de la patria. Tal vez algunas de estas funciones ya fueron remarcadas por algunos trabajos posteriores, como los de Ezequiel Adamowski, por ejemplo. Lo cierto es que nosotros venimos pensando y encontrando que, en verdad, el criollismo desplegó un abanico bastante más amplio de funciones para el peronismo, para los funcionarios, ¿no? Creemos también que el criollismo sirvió para exaltar políticas concretas de gobierno. Bueno, el exponente... El caso típico de esto, por supuesto, que es el Estatuto del Peón del 44, pero que va mucho más allá incluso de las políticas rurales, ¿no? Y por otro lado, el criollismo confirmó la conexión entre Perón y lo que se podría designar como el pueblo, pero al mismo tiempo entendemos que hay detrás de cada relato criollista en clave peronista una suerte de propuesta pedagógica para pensar, que esto es lo que nos viene resultando como de mayor riqueza para poner de relieve, por lo menos en esta breve exposición, decía que hay una propuesta pedagógica para pensar cuál sería el rol de ese criollo, del nieto de Martín Fierro, para decirlo rápido, en la revolución del 43, con la consolidación del peronismo y en orden al vínculo con ese líder, que es Juan Domingo Perón, ¿no? Creemos que hay también algunos indicios, algunos signos en las producciones discursivas, de textos, de conferencias, que nos permiten ir reconociendo, sí, el dibujo de un rol específico para esos posibles interlocutores. Ahora también insisto que voy a tratar de profundizar en estas cuestiones. Entiendo que criollismo y peronismo se puede visualizar desde tres ejes. Creo que desde más, pero por lo menos desde tres ejes. El eje 1 sería analizar la producción de textos, la producción de discursos, las conferencias, insisto, oficiales, paraoficiales. Creo que esa es una de las ventanas por las cuales se puede entrar a estas temáticas. Un segundo eje sería lo que yo llamo como la política o las políticas del gaucho, tendientes a analizar una serie de legislaciones, medidas, leyes en concreto, decretos, que de alguno u otro modo asusaron el cultivo y el fomento del criollismo. Y que por supuesto tiene antecedentes muy marcados que nos permiten visualizar algún tipo de puente, ¿no? Puente de continuidad entre lo que hace el peronismo y lo que venía pasando, sobre todo a mediados de la década del 30. La tercera ventana que quería marcar, la tercera vía de acceso a temas o a relación entre criollismo y peronismo, es tratar de estudiar el impacto de lo que sería, lo voy a tratar de simplificar, ¿no? Pero de lo que sería la peronización de la tradición. ¿Qué quiero decir, no? Cómo ha impactado en el ámbito criollista, que por supuesto antecede a Perón, al peronismo, a la Revolución de 43, porque a estas alturas ya estamos en condiciones de afirmar, y va a haber que seguir afirmándolo durante mucho tiempo, porque el texto de Prieto ha marcado
una ruptura en el campo de estudio de estas temáticas, ¿no? Pero que el fenómeno criollista para la década del 20, lejos de extinguirse, perduró, y que en la década del 30 se expandió, y que en la década del 40 tenemos ya la presencia de vastas asociaciones civiles que se dedican al cultivo, y que no hay datos concretos sobre la disminución en la proliferación de literatura criollista. Digamos que estamos en condiciones de afirmar que el criollismo seguía funcionando con una visibilidad notoria para esa sociedad, ¿no? Y no quiero aventurar demasiado, pero creo que por largo tiempo también. Entonces, decía que la última puerta sería tratar de visualizar cómo ha impactado, si es que ha impactado. Tenemos también algunas conclusiones preliminares que nos permiten hablar de una determinada fractura en el ámbito criollista, luego del paso de Perón en todas estas cuestiones, ¿no? Y tenemos, tal vez el ejemplo más concreto es el antiperonismo radical que manifiesta la revista Nativa desde septiembre, creo, bueno, pongamos desde octubre del 55, no tengo ahora la fecha, pero seguro que ya en el número de noviembre tienen ahí varios editoriales hablando sobre la tiranía y explicando el daño que había hecho el peronismo para el cultivo de la tradición nacional. Bueno, hoy se mencionó a la mañana el libro La Segunda Tiranía, donde también hay un apartado donde se trata de denunciar el uso, la apropiación y sobre todo la tergiversación que había hecho el peronismo del poema nacional, que era el Martín Fierro, y que lo seguirá haciendo más allá de Perón, más allá de Fresco, más allá de todo, ¿no? Bien, me voy a dedicar en esta breve ponencia al primero de los ejes, ¿no? A tratar de poner de relieve sobre todo dos producciones textuales, una que tiene origen en una conferencia y otra que es la producción de un poema, pero eso vendrá al final, después voy a explicar por qué los comparo. Previamente me gustaría dar cuenta de cómo se va insertando esta idea de un criollismo peronista en la lógica y en el campo de disputa que se había configurado previamente. Voy a pasar esto de una manera bastante rápida, con celeridad, en tal caso después en las preguntas podemos ampliar. Simplemente me gustaría recordar que no se puede entender la apropiación, si quiere, la apropiación de la figura del gaucho por parte del peronismo, o la manipulación, o el uso, o la reivindicación, no es el caso ese. Quiero decir, no se puede entender, desde ninguna de las perspectivas que se visualice ese fenómeno, sin entender las luchas políticas que había desatado el criollismo, y en particular la figura del gaucho, desde fines del siglo XIX, ¿no? Desde la misma proliferación de esa literatura popular criollista, desde la misma, entre comillas, moreirización de la sociedad, ¿no? Desde esa élite letrada que trata de arrebatar esos personajes levantiscos gauchescos y de, bueno, un poco lo que hace Lugones en el 13, ¿no? De vaciar de cualquier contenido y de imprimirle un contenido estético, ¿no? De pensar más en la producción literaria, en lo que significaba ese texto como poema épico, en trazar linajes con tiempos anteriores y en vaciar cualquier tipo de carácter denunciante de lo que era el Martín Fierro. Ahora bien, tampoco se puede entender lo que un sentido común de la historiografía es como, bueno, Leopoldo Lugones ha rescatado, entre comillas, al Martín Fierro, se lo ha presentado a la oligarquía porteña, que de la mano de Roca, Pellegrini, aplaudían en el Teatro Odeón en 1913. Quedémonos en ese sentido común, pues si no, no avanzamos más. Pero ese rescate, entre comillas, que es paralelo, ¿no? Es Lugones, Rojas, no hay que olvidarse de Ricardo Rojas, lo que hacen sus cursos en la Universidad de Buenos Aires, no se puede entender sin apropiaciones previas que tienen que ver particularmente con las izquierdas, ¿no? Hay que pensar en un primer momento, ¿no? en un criollismo anarquista, en lo que se conoció como el gauchismo libertario, con Alberto Giraldo a la cabeza, con la revista Martín Fierro en 1904, o con la producción de Giraldo Alma Gaucha en 1906. Si bien no formaba parte de una postura consolidada en el anarquismo, porque casi de manera contemporánea a la revista Martín Fierro, que después es el suplemento cultural de La Protesta, tenemos el libro El crepúsculo de los gauchos, de Félix Basterra, entonces donde ahí hay un anticriollismo muy marcado. Pero sí hay que empezar a prestar atención, por ejemplo, a La Vanguardia,
la revista La Vanguardia, la revista socialista, cuando Adrián Patroni es el jefe de redacción, que tratan de combatir esta acusación permanente de que no se ocupaban del proletariado rural, apelando a la figura del gaucho, apelando a las imágenes, apelando también a un pasado muy distinto a ese presente que estaban tratando de combatir, ¿no? En este doble ejercicio de insertar lo extranjero en lo nacional y lo nacional en lo extranjero. Bueno, el Partido Comunista más adelante en el tiempo y de un modo hasta incluso más secundario, pero Alejandro Cataruzza lo ha trabajado en algunos artículos, tomando como referencia figuras tangenciales del comunismo, llámese Álvaro Yunque, por ejemplo. ¿Por qué lo menciona acá Álvaro Yunque? Porque Álvaro Yunque, cuando escribe El gauchismo de Martín Fierro, hace un diagnóstico de la sociedad, utilizando por supuesto el poema de Hernández, y en ese diagnóstico de la sociedad es un diagnóstico que coincide casi en punto y coma con el mismo diagnóstico que va a ser la Revolución del 43, cuando piense el periodo anterior, también en clave Martín Fierresca, por decirlo rápido, también en clave de ese personaje protagonista y exponente del ser nacional, ¿no? No quiero dejar de mencionar el criollismo radical y el criollismo conservador, que tal vez es con los que el peronismo más discute por una cuestión de, bueno, más debate, o no necesariamente estoy pensando en una discusión explícita, aunque sí lo hay con los radicales, ¿no? En el 47 y 48 en la provincia de Buenos Aires, cuando están discutiendo la cuestión del monumento al gaucho. Pero también los radicales pusieron el acento desde la misma Revolución del Parque. Se me viene a la cabeza Gabino Ezeiza, las payadas radicales, a las glorias radicales producidas en 1894, ¿no? Y después figuras, Federico Cantoni, Ricardo Caballero, que cultivan el criollismo desde sus posiciones políticas, más allá de los vaivenes que tuvieron después, ¿no? en ese campo. Y por último mencionar el criollismo conservador, que yo lo titulo como un criollismo estatuario, ¿no? Un gauchismo estatuario. Juncker decía, ¿saben lo que pasa? Que ese gauchismo es un gauchismo sin gauchos, básicamente. Lo que están haciendo es un gauchismo for export, ¿no? Un gauchismo para la estatua, con incluso legislación. Bueno, ahí se mencionó el gobierno de Fresco, ¿no? Con la sanción del Día de la Tradición. En la primera fiesta de la tradición los discursos hablan de reafirmar la condición del verdadero gaucho en contra del gaucho desbocado y pendenciero, ¿no? Hay una corrección marcada a la vieja usanza como lo había hecho, ¿no? Leopoldo Lugones. Se pensaba mucho más en un espíritu que en un sujeto. Bueno, en ese marco, en ese campo de disputa, ahí es donde quiero tomar dos textos, ¿no? En primer lugar, hacer como una suerte de aclaración, que es que la relación entre Perón y el Martín Fierro fue puesta en escena en diferentes oportunidades por el líder del movimiento, ¿no? Sea cuando recordaba a su maestro, la Patagonia, que le recitaba frases de Martín Fierro, sea cuando egresó como subteniente en 1913, con esa tríada que le regala el padre, Chesterfield, Plutarco, Martín Fierro, ¿no? Y también hay una cita textual que yo se las quiero leer en ocasión de una visita de Perón en 1944 a San Isidro. El comisionado municipal decide regalarle un ejemplar de Martín Fierro. Entonces, en ese discurso, Perón dice: Martín Fierro es el símbolo de la hora presente. Todavía no se ha cumplido para el pueblo argentino la invocación de grandeza y de justicia que el Martín Fierro enseña. ¿De acuerdo? Como venimos pensando en las jornadas, en los encuentros que tenemos en el seminario, esta idea de confirmar un carácter inconcluso del Martín Fierro, ¿no? Estamos en 1944, todavía el Martín Fierro no ha terminado. No traje hoy la Biblia que llevo todos los sábados, cuadernado en rojo, ¿no? Como un evangelio, que es el poema, entonces vamos leyendo citas del poema, pero como no tengo demasiado tiempo no me voy a detener en eso. Al final del texto de Hernández se da a entender que esa obra iba a ser completada si a Hernández le sobrara la salud y el tiempo. Bueno, ese es un punto de conexión que utiliza mucho el peronismo para dar cuenta de que en realidad hay que completarlo, ¿no? Esa gesta de Martín Fierro necesita ser completada. La idea es comparar entonces una conferencia que se transcribe y que se publica en Tribuna de la Revolución y un poema, ambos con un título muy parecido: El Martín Fierro, poema de nuestra revolución. Se llama la conferencia que dicta Guillermo Borda en el Centro Universitario Argentino. Guillermo Borda, un personaje bien conocido para la historia política, ¿no?
múltiples vaivenes termina siendo ministro del Interior de Onganía, para poner solo un ejemplo. Esta conferencia, que se dicta en los primeros meses de 1948, es contemporánea de la publicación de un poema que se llama La sombra de Martín Fierro, de Jorge del Campo, que ahora voy a mostrar alguna imagen, que aparece en diciembre de 1947, ¿no? ¿Por qué comparar los dos textos? Pues bien, los dos textos, primero, tratan de pensar la revolución vía Martín Fierro. Segundo, contemplan el mismo periodo histórico, ¿no? Que sería una etapa anterior a esa revolución y luego desde la revolución hasta la asunción de Juan Perón. Pero entiendo yo que cuál es la riqueza de ponerlos en horizontal, que se dan en dos ámbitos absolutamente distintos. Uno se da en un centro universitario con un lenguaje específico y pensado para un público particular. El Centro Universitario Argentino se había, digo rápido, ¿no? Pero se había fundado a través de un ciclo de conferencias en el marco de la campaña electoral del 46. Perdón. Era presidido por Ricardo Guardo y trataba de azuzar la idea trascendente, dice textual, y generatriz de la revolución y el pensamiento de su jefe, Juan Perón, ¿no? En ese marco, un ciclo de conferencias inauguradas por el propio Perón, en este caso para pensar, entre otros habló Carlos Astrada, ¿no? Con el mito gaucho. Acá traemos la conferencia de Guillermo Borda. Marco algunos ejes de esta, breve voy a hacer, de esta conferencia y después voy al otro texto, ¿no? En primer lugar, Guillermo Borda lo que hace es exprimir a fondo la vida, la trayectoria pública de José Hernández, pero también recorrer la vida privada en relación a la tensión entre federalismo, unitario, ¿no? Una familia atravesada por esa dicotomía que supuestamente había atravesado la primera mitad del siglo XIX. Hay una reconfiguración del federalismo que trata o que ensaya Guillermo Borda y que lo menciona como el triunfo de lo popular sobre lo aristocrático, de lo nacional sobre la influencia foránea y de lo católico sobre la herejía liberal. Pero el federalismo había tenido un problema. ¿Cuál había sido el problema que tuvo el federalismo? ¿Qué les parece que Guillermo Borda puede pensar? ¿Qué problema tuvo el federalismo? Vamos, aventura una respuesta, si no se están quedando dormidos, ya es muy tarde. El federalismo tuvo un problema, dice Guillermo Borda. No, un problema interno, ¿no? De los actores sociales, los caudillos, claro, ¿no? El problema que tuvo el federalismo fueron los caudillos, porque los caudillos fueron malos estadistas, porque exacerbaron la idea de aislamiento, exacerbaron la oposición al extranjero. Tampoco en este juego no hace falta ser muy astuto para adivinar cuál es la superación de los caudillos. Por supuesto que Juan Perón se lo presenta como esa superación a los caudillos porque guarda todo lo positivo que tuvo el federalismo, pero aparte le da las virtudes propias de saber conciliar con el progreso, con lo extranjero que es útil para el desarrollo de la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Ahora, vamos con respecto a cómo lee o cómo piensa el Martín Fierro. En primer lugar, para aclararlo, ¿no? Guillermo Borda va a dar una conferencia sobre Martín Fierro y para mi gusto es un lector un poco desatento de Martín Fierro. ¿Por qué? Bueno, para empezar confunde personajes. Es algo muy útil, o sea, muy útil no, quiero decir, es algo muy común, ¿no? Que cuando estamos hablando acá de café, sí, Martín Fierro dijo, de hecho como lo hacía Perón, Martín Fierro dijo y a veces decía cosas que no había dicho Martín Fierro, y ni siquiera que estaban en Martín Fierro. Pero Martín Fierro, sobre todo cuando Perón utiliza esto que es en el 73, ¿no? Ya había trascendido el texto, iba mucho más allá de la letra. Pero si va a dar una conferencia, bueno, y le atribuye entonces citas de picardía a Martín Fierro. Es un detalle, pero no importa, se los cuento para qué. Y después confunde épocas, ¿no? Piensa que la época de Martín Fierro es la época de Hernández. Confunde la década del 80 con la década del 60, donde se enmarca el relato y la historia y entre comillas, la denuncia. Ahora bien, también lo que hay es una lectura claramente selectiva, como todas las lecturas. No solo de Martín Fierro, ¿no? Pero como todas las lecturas, es una lectura selectiva. Fíjense esto, ¿no? En primer lugar, ustedes saben que Martín Fierro no era un gaucho matrero. Doy por entendido que todo el mundo conoce la historia de Martín Fierro, entonces Abad no era un gaucho matrero, ¿no? De hecho, él recuerda un tiempo pasado, no en primera persona, eso también es un detalle importante. Recuerda que había un paisano que tenía mujer, y que la miraba dormir a la mujer, no sé qué, como una imagen, ¿no? Ahí Borda dice, bueno, ¿saben una cosa? En realidad esto que está pensando Martín Fierro para el tiempo pasado es una idealización. Exagera, textual dice, exagera
no se vayan a pensar que el gaucho estaba tan bien antes de la persecución del Estado. Ergo, no se vayan a pensar que estaba tan bien como va a estar ahora. Esto es único, muchachos. Esta es la nueva Argentina. No se trata de volver a un tiempo, no, se trata de una nueva época, ¿no? Bueno, estoy avanzando un poco en las conclusiones, pero para que se entienda. Ahí hay un carácter idealizado que lo marca. Ahora bien, cuando comienza a relatar la persecución del Estado, por supuesto persecución despiadada, sistemática, dice textual Borda: esa fue nuestra realidad, hasta que el coronel Perón impuso una nueva conciencia social. Ahí no hay duda, ahí es una fuente histórica. Martín Fierro va cambiando, ¿no? De relato literario, exagerado, hasta casi con contenido de ficción, a una fuente histórica concreta. Esa sí es la realidad y es la que ahora se va a modificar. Digo 2 puntos más de Borda y después paso al otro texto. Agente fundamental en todo el relato, se repite, estos son solo 2 ejemplos de textos de el Martín Fierro peronista. Hay muchos más, muchos los vamos analizando. Traje esto para tener un parámetro, ¿no? Pero se podría ejemplificar con otros. Un agente sustancial en todos estos textos es la oligarquía. Es la oligarquía. En algunos casos más matizado, la oposición a la oligarquía, como en una conferencia en el centro universitario, donde se termina diciendo: lo que canto no es para el mal de ninguno, sino para el bien de todos, y se invita a la oligarquía a ese proceso de configuración de una nueva Argentina. En otros casos más exacerbados, como en los poemas, ¿no? En los poemas de producción que se pretenden para un público, si se quiere, más popular, entre comillas. La figura de la oligarquía nos sirve para pensar, ¿cuánto? 5 minutos, perfecto. Nos sirve para pensar en lo que quería hacer Eje, que es: ¿cuál es la relación de este pueblo, de este nieto, de este Martín Fierro, de este hijo o bisnieto de Martín Fierro, Juan Moreira, todo lo que le quieran poner, con la política? Guillermo Borda nos da una pista, la pista para pensar: oligarquía igual fraude. Fraude igual alejamiento y desentendimiento de la política. Y para eso tiene a Picardía, cuando Picardía relata su experiencia en los comicios, cuando le quieren arrebatar la boleta y quieren darle otra boleta que no era la que él quería. Picardía dice: termino en el cepo por cuestiones de candidatos. El tipo quería poner su boleta porque quería votar él y quería que nadie le arrebatara su derecho a votar. Pero Borda lo utiliza pensando que Picardía estaba desentendido de los candidatos, que no era una cuestión de elegir a tal o cual programa político, sino que era una cuestión de hacerse valer. Entonces, eso nos permite inferir algunas cuestiones. Cierro con Borda para pasar al otro texto, ¿no? Termina diciendo que Martín Fierro es el poema de nuestra revolución porque exhibe todos los vicios del régimen nefasto batido en el 43, porque muestra que la oligarquía de Martín Fierro, por lo menos, tendía al progreso material. Ahora, la oligarquía que nos precedió, ni siquiera eso, dice, lo único que tiene son los vicios, ¿no? Por otro lado, Martín Fierro, interesante el eje, hoy se mencionó a la mañana también, ¿no? La cuestión de la traición. Martín Fierro fue mantenido en la oscuridad durante un tiempo. Ahora la traición se ve mucho más, de manera más evidente acá, ¿no? Pero hay una suerte de identificación. Y por último, los versos mesiánicos. Y dejo correr la bola, que algún día ha de acabar, debe el gaucho aguantar hasta que lo trague un hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra mandar, ¿no? Hermanía, frase que insisten con esta idea, por supuesto, de que ya el criollo llegó, que está acá y que está construyendo una nueva Argentina. Fíjense lo que les quería mostrar, ¿no? El otro texto, La sombra de Martín Fierro, el poema de la Revolución, trabaja exactamente el mismo tópico, pero desde otra dimensión, desde otro nivel. Para empezar, está escrito en verso, es un poema. El protagonista del poema es Martín Fierro. Martín Fierro regresa en los instantes previos a la Revolución del 43. ¿Saben lo que le pasa a Martín Fierro cuando regresa? No lo conoce nadie. A ver si lo copié textual. Dice, no lo voy a leer textual porque no lo tengo anotado, pero dice: vuelve Martín Fierro y ya nadie lo conoce. Fíjense que no solo el criollismo es funcional para el peronismo, sino que lo que se está tratando de hacer ver es que también el peronismo va a ser funcional para Martín Fierro, porque el peronismo le va a devolver la identidad a este Martín Fierro. Es un gaucho que acá pasea por la ciudad, la iconografía es muy significativa, nadie lo reconoce a este gaucho, porque en verdad nadie está reconociendo la identidad nacional, que es lo que se ha perdido, ¿no? Después con los relatos vuelven a esta cuestión y a hacer como el diagnóstico. Fíjense que es un Martín Fierro transformado.
El criollismo, ¿saben también para qué es útil o para qué les fue útil a diversos sectores del peronismo? Para marcar la heterogeneidad de la nación, la heterogeneidad étnica de la nación. Lo que no se decía en el discurso oficial, incluso lo que no se decía desde la letra. Si ustedes empiezan a leer este poema, rápidamente se dan cuenta de que el indio es el otro. De que es el mismo Martín Fierro que venció al salvaje. Pero si miran la tapa, la portada, se van a dar cuenta que la fisonomía del gaucho es claramente mestiza, casi que directamente indígena. ¿Bien? Es un gaucho cuyo carácter hispánico ha quedado en el olvido. Sin embargo, bueno, eso es una tensión que va a perdurar a lo largo de todos los textos. Martín Fierro vuelve, ya no hablando en gauchesco, vuelve ya no haciendo alarde de su condición de ignorancia, sino que mimetizando un poco, como decíamos el otro día, ¿no? La idea de que no sabe leer, pero fíjense las críticas que esboza. Había ministros vendidos, había siniestros doctores, jueces prevaricadores, funcionarios sin moral, y en el medio intelectual, muchos malos profesores, ¿no? Martín Fierro podía esbozar una crítica bien, pero bien amplia de diversos aspectos de la sociedad. Y por supuesto la idea de que el criollo seguía sufriendo sin esperanza o sin consuelo. Marco dos ejes y termino. El primero, el tema de la traición. El poema se compone de varios capítulos. El tercer capítulo da cuenta de la traición a Perón, los instantes previos a ese 17 de octubre. Hay algunos guiños con respecto a la religiosidad. En Borda está más teorizado. La revolución del 43 fue una revolución católica, no hay duda. Acá aparecen guiños. A Perón lo negaron. Muchos lo negaron y se escaparon en los momentos de crisis. Y en otros dice, pero si las fuerzas del mal no pueden... Bueno, no lo voy a leer textual para no ser tan largo, ¿no? Pero las fuerzas del mal no pueden leer a Dios. Hay un proceso que se entienda bien, ¿no? Entre comillas, de deificación de la figura de ese líder. Se ve claro en Zoilo Laguna, en la cantidad de folletería de Zoilo Laguna, en los versos para el general, en los libros de Paiva, Fiestas del Pueblo. El gaucho cuando llega y lo escucha hablar del 1 de mayo dice, era como escuchar al mismo Dios, y quiebra en llanto. Otra condición que aparece acá y no aparece en Borda, la emoción, la sensibilidad. Se interpela todo el tiempo al lector desde esa dimensión, ¿no? Y entonces, en definitiva, ¿cuál es el rol del pueblo? Porque ¿saben lo que pasa con este Martín Fierro? Que criticaba todo, criticaba a los malos profesores. Se queda dormido, soñando una nueva Argentina. Se queda dormido, esperanzado en una transformación, pero se queda dormido. ¿Y qué? Se despierta con el Clarín del 4 de junio. No, antes. Se despierta con el Clarín del 4 de junio, con esa revolución, y admira la revolución. Pero todavía lo tenemos en un rol pasivo. El rol activo aparece sí, el 17 de octubre. Entonces, el mensaje es que la primera misión del pueblo es defender a Perón. Nosotros la conciliamos con muchos otros textos que fuimos leyendo y decimos, el mensaje prioritario ¿cuál es? Laburar, y hasta el cuero por Perón. Trabajar. Y Paiva lo remarca también con sus personajes. No entiende mucho de la política, o cuando habla Espejo se pierden las cuestiones sindicales, pero el objetivo y la misión es trabajar. Y después dar el cuero por Perón. Bueno, un poco hasta ahí era.